a Diego en esta inolvidable, va a ser, ¿no? Una inolvidable tarde donde vamos a reconocer, ¿no? Este gran trabajo realizado por Diego en este libro que es Historias de Pichilemu. Bueno, por cierto, le damos las más cordiales de las bienvenidas a esta emotiva ceremonia. Esta actividad se realiza además en una fecha muy especial, que es el tercer aniversario de la Fundación Cultural Región de Colchagua, organización que ha hecho posible esta publicación gracias a una subvención otorgada por la Ilustre Municipalidad de Pichilemu en el año 2024. La fundación, establecida el 20 de mayo del año 2022, tiene como objetivo promover la historia y la cultura de la antigua Colchagua, lo que incluye la actual provincia de Cardenal Caro, y su presidente, quien está aquí sentado junto a nosotros, Diego Grez, también vicepresidente Antonio Saldías, y como secretario Fernando Rojas, y tesorero Nicolás Lorca, Fernando Rivas. Dentro de los proyectos importantes, bueno, está la Enciclopedia Colchagüina, el restablecimiento del portal Memoria Pichilemina, y la edición de este y otros libros presentados próximamente. Queremos saludar también con especial afecto a las autoridades presentes, a los concejales presentes y a las autoridades que nos acompañan en el día de hoy. Y por supuesto, a cada vecino y vecina que también nos está acompañando en el día de hoy, y además a los dirigentes sociales que también nos deleitan con su compañía. Bien, Diego Grez Cañete. En fin, vamos a partir. Una pequeña reseña voy a dar de Diego. Diego Grez es el periodista, es director del diario El Marino y autor de diversos libros sobre Pichilemu y las provincias de Colchagua y Cardenal Caro, entre los que destacan Colchagua en desconcierto, Los 1000 días de la Unidad Popular y los albores de la dictadura, su ensayo Colchagua debe volver a ser región, que cuenta con 2 ediciones, la última con el prólogo del ex convencional constituyente Claudio Gómez, y Provincia de Cardenal Caro, institucionalidad y autoridades locales, del año 2016. Diego es hijo de Mayo Grez, ex funcionario municipal, y de Carmen Cañete, ex voluntaria de la Cruz Roja y de las Damas de Rojo. Hizo su enseñanza media en el Liceo Santa Cruz y el Colegio de la Preciosa Sangre, fue dirigente estudiantil y como secretario y presidente del Centro de Alumnos del Colegio Preciosa Sangre, impulsando la creación de la Federación Estudiantil de Pichilemu en el año 2012. Su pasión por la historia local lo llevó a fundar en el año 2013 el sitio web Memoria Pichilemina, dedicado a recopilar información sobre la historia y cultura de Pichilemu. En el año 2014, este portal se transformó en El Marino, un medio de comunicación digital que se consolidó como referente de noticias en la comuna y en la provincia. Además, ha colaborado con diversos periódicos locales como El Expreso de la Costa y El Cóndor. En el año 2015 condujo el programa Música al ritmo de las noticias en Radio Entre Olas. Le queremos, por favor, brindar un gran aplauso a Diego Grez esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludar aquí a todos los presentes, las autoridades, los concejales, don Félix y a todas las personas muchas caras conocidas, así que agradecido que hayan estado aquí presentes en el semestre del libro. Perfecto. Ya, pues, entremos de lleno entonces a lo que vinimos. Diego, cuéntanos un poquito sobre cómo nace este libro, la reseña, los orígenes. Bueno, yo cuando me fui a estudiar a Santiago, lo primero que hice, básicamente, fue ir a la Biblioteca Nacional y empezar a buscar noticias. Siempre tuve un gusto por encontrar, digamos, anécdotas, cosas que quedan en el olvido dentro del, pero que están presentes igual en el imaginario colectivo. Entonces nació este portal, Memoria Pichilemina, de manera de rescatar primero documentos. Pero, bueno, está por ejemplo la portada del libro Pichilemu de don Antonio Saldías, que fue una gran inspiración también en este comienzo que tuve, digamos, investigando la historia local. Y ahí está el portal como nació en el año 2013 y ese mismo año empecé a escribir artículos en el periódico El Expreso de la Costa, artículos sobre la historia de la comuna. El primero fue este, que era sobre el exalcalde, el primer alcalde de Pichilemu, José María Caro, y sucesivamente pasaron distintos artículos sobre distintos periodos de la historia local.
Ahí están, por ejemplo, los rollos de microfilm de la Biblioteca Nacional y algo de la investigación que hice en los primeros años. Detente ahí un poquito. ¿Qué edad tenías ahí, Diego? 19. 19 años. 19 años, perfecto. Sí, ahí estoy en la Biblioteca Nacional. A corta edad ya, con el entusiasmo de poder recopilar la historia. Claro, tenía hasta la pieza llena con la pared. ¿Y tus papás qué te decían? Me apoyaron igual. Por cierto. Sí. Y con el desastre que había en tu pieza además. Hay una de las fuentes importantes que después fue encontrando en mi trayecto fueron, por ejemplo, las actas municipales. Aquí tenemos, por ejemplo, un acta del año 95 y el primer libro de actas municipales que data del año 1894. Perfecto. Parte también del trabajo que hice fue recopilar, digamos, las actas municipales. En el transcurso más o menos de 10 años me di la tarea de fotografiarlas para poder escribirlas, que se transformó en este libro. Este tomo gigante que está aquí, que está transcrito toda la acta, desde 1894 hasta 1973. Entonces este fue el insumo principal, digamos, del libro, sobre todo en el periodo de la etapa municipal. Es un gran trabajo ese desarrollado, Diego. Felicitaciones. Aquí están, por ejemplo, los primeros libros de actas, llegamos hasta el año 73. Incluso hay un libro que es de correspondencia de la época de la dictadura. También hay documentos bastante interesantes. Material para otro libro. Mucho. Perfecto. Sí, mucho. Y tenemos, por ejemplo, el libro de registro civil, que también permitió, digamos, conocer quién eran las personas importantes de la UNO. Y ahí pueden ver, por ejemplo, el sitio de Memoria Chilenina, que también empezó a recopilar, digamos, memorias personales de las personas, para la redundancia, fotografías, una labor de divulgación, digamos, de la historia local, que también tiene que ver con la historia que vive cada uno, la cotidianidad más allá de la institucional, que es como lo que a mí me apasiona, pero también hay otro tipo de historia. Y en la forma de preservar la memoria también. También. Entonces, en el año 2015 yo recibo unos documentos que eran unas fotocopias, que son las que tengo ahí, unas fotocopias de unos escritos de Carlos Rojas, que era un alcalde de la comuna en el año 67-71. Y a partir de esto me inspiré verdaderamente a escribir un libro. Pude revisar los documentos, fueron un buen insumo. Y en el año 2015 presenté a la municipalidad un proyecto, digamos, de editar un libro sobre la historia local, que aquí está la imagen. En el transcurso fue variando el tema porque me di cuenta que los textos no eran tan pulcros, había varios detalles ahí que estaban incorrectos, pero eso del trabajo derivó en el libro que actualmente dio la luz, primeramente como Crónicas de Vigilante. La municipalidad incluso en su momento aprobó publicar este libro, pero por diversas razones no se pudo hacer. Están algunos pedazos de los fragmentos de las cartas municipales. Y ahí están las publicaciones tal como las primeras ediciones que eran, digamos, borradores de este libro. Nació como Crónicas de Pichilemu. La idea era colocar como coautor también a Carlos Rojas. Y están, por ejemplo, las ediciones. Y en diciembre de 2015 se hizo la primera edición, que fue de carácter digital, o sea, no está impresa, pero igual le entregamos a la Biblioteca Nacional, que escribió este texto en su momento, en el año 2015. En el año 2016 se dio el nacimiento de mi primer libro, que en verdad fue el tercero, básicamente, que postergar, digamos, la impresión de estos libros. Finalmente yo lo tenía el año 2017 con un proyecto del Fondo de Medios de Comunicación y se editó en edición bastante limitada este libro, que es Crónicas de Pichilemu, y Camino al Progreso, que primero tuvo edición digital y después edición impresa, que también, si se acercan después, pueden revisarlo. Y este fue el spot de presentación del primero de los libros. Ya están a la venta Crónicas de Pichilemu y Camino al Progreso, libros que con 196 y 366 páginas respectivamente se sumergen en el pasado de Pichilemu. Hola, porque no estamos
escritos por Diego Gres Cañete. Los esperados libros recogen páginas inéditas de la historia de Pichilemu. Adquiéralo a través de elmarinoproducciones.cl. En el año 2021, años después, aprovecho de dar la bienvenida aquí al concejal Álvaro, gracias por venir, Álvaro. Y como decía, en el año 2021 se volvieron a inscribir en ediciones bastante acotadas estos dos libros, porque tenían igual cierta demanda. Y en el año 2021 también recopilé ambos libros, los tomé y hice una edición en tapadura que también, van a observar ahí, una edición que contiene básicamente los dos libros y le da la forma que inicialmente quería, que era solamente un libro. Pero en el intertanto igual yo he estado siguiendo, investigando y hay muchos antecedentes más, que por diversas razones no están en estos libros, y que espero dar a la luz en un libro que ya tiene este nombre, que es La Nueva Historia de Chile. Nueva historia de Chile, perfecto. En el año 2024 el Consejo Municipal aprobó recursos para, entre otras cosas, poder imprimir este libro. Y finalmente tenemos aquí esta edición que estamos presentando en esta ocasión. Sí. Vamos a ver el video de presentación. Hola, mi nombre es Diego Gres y me encuentro en la casa donde vivió antiguamente el cardenal Cano. Esta es la casa de sus abuelos. Esta casa no es solo un lugar, es un símbolo. Aquí, entre estas paredes, entre cerros y valles, se escribió parte de la historia de Pichilemu. Conocer nuestra historia no es solo recordar el pasado, es entender quiénes somos y hacia dónde vamos. Este 20 de mayo los invito a descubrir Historia de Pichilemu, un viaje por nuestras raíces para construir un futuro mejor juntos, porque entender nuestro pasado es la clave para un mañana lleno de posibilidades. Los espero el 20 de mayo para compartir esta historia que nos pertenece a todos. Historia de Pichilemu, libro de Diego Gres. Lanzamiento este 20 de mayo de 2025 en el auditorio de la ilustre Municipalidad de Pichilemu. Un aplauso para Diego, que nos ha reseñado, ¿no? Nos ha relatado cómo nace este libro que recopila la historia y que aquí en el Museo Central están parte de esa información de cómo ha ido creciendo. Felicitarte además por lo que los concejales deben estar con muchas ansias de revisar todas esas actas, ¿no? Que corresponden a años de periodo también municipal. Diego, el libro que estamos viendo hoy día contiene varios capítulos, ¿no? 31 capítulos y alrededor de 26 subcapítulos, por así decirlo. Podemos revisar rápidamente algunas partes de esos capítulos para que aquellos que no hayan leído todavía el libro se entusiasmen y comprendan el trabajo que hay detrás de esto y también cómo va rescatando, ¿no? Esta memoria pichilemina y por cierto entregando algunos datos que son bastante interesantes que a lo mejor ahí yo después te voy a intervenir cuando lleguemos a alguno de ellos. Sí, de todas formas, bueno, para mí sería estupendo poder escribir cada uno de los capítulos, pero sería imposible hacerlo en tan poco tiempo, son muchos capítulos, pero vamos a hacer una repasadita por cada uno de ellos con imágenes para que sea la forma más directa posible. Partimos, pueden ver a Mario Morales, que está con el presidente Eduardo Frey, que fue regidor en el 67, 71. Y partimos con, bueno, el libro parte desde el año 1544, cuando se hace la encomienda, y termina con la instalación de la actual municipalidad, de la actual corporación municipal. Está actualizado hasta el año pasado, Hasta el 6 de diciembre. hasta el 6 de diciembre. Sí. Entonces, el libro parte con la toponimia, que significa Pichilemu, bosque pequeño, momentos. Pasamos ahí
ahí a la encomienda de 1544, cuando el gobernador Pedro Valdivia le entrega a Juan Gómez de Almagro, entre otros caciques, Topocarmo, que es donde se comprendía el quiebro, el Perú. Hay un capítulo que se dedica también a la esclavitud, y tenemos la cueva de la negra, unas pequeñas leyendas que también los invito a que las lean en el libro, muy interesante. Esta fue la esclava que escapó, ¿no? Y se escondió en esta cueva por mucho tiempo y es por eso que esa cueva se conoce con ese nombre. Sí, la esclava de Tamué. De Tamué. Ahí tenemos los orígenes de San Antonio de Fe. Pasamos a la parroquia de Reto, que como nace la iglesia católica aquí en la zona, el escándalo de la fragata Scorpio, el primer escándalo de corrupción. Eso te iba a decir yo. Cuenta un poquito el detalle de eso, porque esa es una parte de la historia que a lo mejor no se conoce mucho. Y que además tiene que ver con un conflicto bélico que estaba en ese tiempo muy en ciernes, ¿no? Que dependía un poco de la independencia del país. Claro, bueno, se dio casi al final de la época de la colonia y lo que derivó, digamos, en que el gobernador ordenara el asesinato de distintos personajes que están en esta fragata, la fragata Scorpio, que acaló en Tupucarmo, y bueno, tuvo distintas repercusiones ahí en esos momentos que la sociedad chilena ya estaba cada día levantándose en contra del régimen colonial. Tenemos también la batalla de los Cardones, que es un capítulo bastante interesante, que no está consignado en otros libros, pero básicamente recoge más de la historia popular, de los relatos que hubo con César Los Rojas, que ahí algo se nota un poco de lo que él escribió en sus documentos, el rescate, digamos, de este episodio olvidado y que se simboliza en una piedra que no sabemos dónde está, pero que los niños de la escuela de Pañol iban a rescatar todos los años. Y en una batalla que se ganó sin haber disparado nada, ni una bala, ¿no? Porque lo que se hizo ahí fue simular con los Cardones que tenían rifle en el fondo, ¿no? Y engañaron Y lograron reducir a los... y lograron reducir. Claro. Pasamos ahí a la historia de la parroquia de Cabo, con la creación que hizo arzobispo Valdivieso. Tenemos ahí a José María Carlos Martínez, que fue el encargado de traer la imagen de San Andrés desde Pelequén hasta Ciruelo, y ahí está la imagen. El siguiente capítulo es dedicado al pueblo de Ciruelo. Hablamos también de cómo se creó la escuela, con la campaña de la comunidad activa, en 1854. Tenemos el capítulo que se refiere a las divisiones político-administrativas, que es muy interesante, porque mucho se piensa que Pichilemu nació o fue fundado en 1891, que es cuando se conmemora la creación de la comuna, pero en verdad tenemos una historia muy antigua, digamos, de divisiones político-administrativas. Ahí está cuando está el intendente Martínez Urquiola, que fue el que creó, digamos, la subdelegación de Cabo dentro del departamento de San Fernando. La creación de la comuna, obviamente, un acontecimiento importante, 1891. La creación del departamento Cardenal Caro en 1973, que duró una semana, entre el 4 y el 11 de septiembre de 73. Y tenemos finalmente la creación de la provincia de Cardenal Caro con Pichilemu como capital. El departamento tenía capital Marchirre. En el régimen se definió Pichilemu por distintas razones que también están enunciadas en el libro. Tenemos prácticamente los primeros propietarios, el primer impulsor urbano, y que yo creo que es una figura que está bastante olvidada dentro del contexto. ¿Por qué lo consideras el primer impulso urbano? ¿Cuáles fueron sus grandes avances en nuestra comunidad? Porque fue el primero que se atrevió, digamos, a hacer grandes esfuerzos por dotar a Pichilemu de infraestructura, el muelle, y también fue el primero que hizo urbanización por el barrio Ortuza. Y por eso la municipalidad, cuando le pone nombre a la calle, le pone Darío Ortuza. Estando él incluso vivo, sí, fue diputado, fue alcalde de Quinte del Toco. Perfecto. Ahí tenemos el plano de la subdivisión que hicieron los gaetos desde fines del siglo XIX. Básicamente todo el sector urbano en el Chile, ¿no? Tenemos el periodo del muelle de embarque también, hay un proyecto de 1900. Pero fue un proyecto que al final, después del incendio del muelle de Daniel Ortuza, en el contexto de la guerra civil, se reconstruyó un muelle, pero tan mala calidad que se destruyó solo con el paso de los años y nunca se volvió a contar con un puerto, tampoco se explotó la idea. Este capítulo es bien interesante porque habla de la policía municipal. Las comunas antiguamente tenían sus propios cuerpos de policía cuando no teníamos la fuerza de carabineros. Entonces, la municipalidad nombraba un comandante, tenía sus fuerzas, y en el caso de Pichilemu, como era una comuna que tenía tanto territorio, porque llegábamos por el
Por el este llegamos hasta Población, comprendíamos Peña Blanca, sectores que hoy pertenecen, entre otras, a las comunas de Peralillo, Manchihue, Tumarque. Entonces el territorio es bastante grande y la municipalidad no tenía recursos. Y en sus inicios eran solo 10, ¿no? Según el libro. Sí, sí. Y siempre fueron un poquito en todo caso. Pero el esfuerzo ahí titánico de la municipalidad por dotar de seguridad, enfrentar temas como el bandolerismo fue muy importante y también rescatar un poco del olvido ese episodio. Yo creo que va a tener varias sorpresas para que lo lean. Y termina con la creación del cuerpo carabinero, ¿no? Claro, allí se suprime el cuerpo de policía en Chile. Los cambios durante los primeros años de la comuna, que también son algunos temas que tuvo que lidiar la municipalidad en sus primeros años. Tenemos el tema de la laguna de Carmen, cómo se vincula con el tema de Salinas. Es un capítulo bastante breve para lo que me gustaría, pero enuncia bien cómo nace el tema de la creación de las Salinas, de la comercialización y cómo le dio vida a este pueblo, digamos. Tenemos, por ejemplo, cuando vino el presidente Lago, el puente Cabo en el año 2001. Se dejó el alcalde, ¿ah? Sí, está Roberto Córdoba, está Pedro Beck, que está ahí, Gerardo Rubio. Tenemos un poquito de también dedicado al Puente Negro. Tenemos imágenes de los años 80 y una del 2011, pero en verdad este puente era bastante rudimentario y que no han construido. Entonces toda esa historia se construye en este capítulo. Y se relata en el libro muy bien. Sí. El capítulo dedicado al ferrocarril, un tema que despierta pasiones todavía porque mucha gente le gustaría que tuviéramos tren. Lamentablemente, yo lo veo difícil, pero aquí tratando de recuperar cómo nace, digamos, la idea, primero cuando llega a San Fernando y de ahí se avanza poquito a poquito durante 60 años aproximadamente para que llegue a Pichilemu. Tenemos algunas fotitos, es el túnel cuando está en construcción, el túnel largo, la estación Pichilemu, la estación La Reina Alcalde, que no queda más que unas baldosas, digamos, de la bodega, el paso interior de Ojo, la estación del Niño, que también queda eso solamente, el caballo de agua, la estación del Niño, que está en Ciruelos, y el túnel Pilar. El famoso túnel Pilar. Sí, precioso. Bueno, aquí tenemos una imagen, digamos, para ilustrar, digamos, el daño que provocó el terremoto de 1906 en Valparaíso, pero en este capítulo lo abordamos desde una perspectiva local, que fue lo que pasó, por ejemplo, que se recogió el mar, etc. Oye, ¿te puedo detener ahí en el terremoto? Yo les voy a leer algo que aparece en el libro que a mí me llamó la atención, que es bastante curioso, que además aparece en una carta en Mercurio, como se consigna el libro, ¿no? Y que dice que este terremoto de 1906 probablemente podría haberse, alguien lo pronosticó. Y dice así el libro, se lo voy a releer, hace aquí alguien que conozca de los astros y la conjunción de los planetas podría ayudarnos un poco. Dice, pronosticó sobre fenómenos atmosféricos. La sección de meteorología de la Dirección del Territorio Marítimo ha pronosticado fenómenos atmosféricos y sísmicos para el día 16 del presente mes, basada en las siguientes observaciones, y estas fueron las que dieron cuenta de que podría ocurrir el terremoto. El día fijado habrá conjunción de Neptuno con la Luna y máximo de declinación norte de esta. A causa de estas situaciones de los astros, la circunferencia del círculo peligroso pasa por Valparaíso y el punto crítico formado con la del Sol cae sobre las inmediaciones del puerto. ¿Quién escribió esto? El capitán Arturo Middleton en Valparaíso el 6 de agosto de 1906. ¿Qué tal? Y 10 días después ocurre el terremoto. Sí, bueno, ahí para pensar. Para pensar. Nos pasamos ahí un capítulo también importante. El proyecto Agustín Ross, cómo él llega, digamos, con la iniciativa primero de tener un puerto y eso se transforma en la iniciativa de tener una empresa hotelera, en dotar de un parque, etc. Dotar de la mejor calidad a los turistas que llegan del puerto, la escritura de la compra de Agustín Ross a Francisco Torrealba, y ella, por ejemplo, el hotel de su siglo. Yo tengo la idea de que es Agustín Ross, pero en verdad las fotos son bastante borrosas. Y la oficina de correo de teléfono no le llamo casino, así que legalmente o técnicamente no es casino, pero sí
fue almacén, incluso fue hasta discoteca. Pero vecino, tratamos de un poco explicar de dónde viene la confusión, que en el año 1917 se le llamó el salón de juegos, pero quedó como casita entonces. Está en construcción en 1906 y tenemos la pequeña inauguración en el año 2010 que vino la presidenta Bachelet. Las nuevas poblaciones, ahí tenemos un poco del avance de la consolidación urbana que Chile a través de las poblaciones Ross, la población María Luisa, el Bosque, la población Reina del Mar, que eran los sectores digamos más populares de la comuna. Pronto se relevan figuras, por ejemplo, Julio Magnolfi, José Bianchi y Antonio Tobar, Gustavo Orejo, que también muchas veces quedan consignados en los nombres de las calles, pero no se recuerda quiénes eran. El movimiento indígena de 1908 que se encontraron ahí en la gruta de la Virgen. Los medios de comunicación, ahí está el Marino, pero parte verdaderamente con el puerto en 1908, el Marino en 1917, el Pichilemu en 1944, la voz de Congreso en 1953, tenemos un boletín municipal de 1912, el Pichilemu en el año 1986, el Progreso de 1997 y el Preso de la Costa del año 2000. También tenemos ahí el Pichilemu, un diario, el primer diario digital de la comuna, el Paro Secano y la voz de la región. Nos pasamos aquí a las radios. La primera radio de Pichilemu fue la radio Atardecer, que tuvo su concesión en el año 83, pero en verdad comenzó a funcionar en el año 86. Ahí tenemos el personal en el año 88 y el logotipo antiguo de la radio Atardecer. Y ahora vamos a tener una pequeña sorpresa que vamos a escuchar un jingle de otra radio de la comuna que seguramente va a traer recuerdos a varios. Estás escuchando a Isla FM 95.9. Comienza en Isla FM 95.9, Sin pelos en la lengua, un programa producido por Don Mario Moraga. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes. Aquí estoy, al pie del cañón. Siempre con el compromiso que tengo cuando llego a una emisora. Ahí estoy directo, jamás grabado, amigos míos, y siempre con una posición clara, transparente y sin temor a dudas de lo que digo. Pretendíamos dar un pequeño homenaje a don Mario Moraga, que fue regidor y se encuentra delicado de salud hace un tiempo. Somos Pichilemu FM, la radio de tu corazón, tu fiel compañía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi gente? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenida. Me quema. En Radio Somos Pichilemu damos inicio al espacio Enlace Comunal del concejal, señor Hugo Toro Galás, un programa para que... Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Enlace Comunal. Hoy día estamos a 21 de mayo, ¿cierto? En el Día de las Glorias. Un pequeño también recuerdo del ex concejal Hugo Toro. Tenemos la radio Somos Pichilemu que empezó en el año 2007 y hay otras distintas emisoras que fueron apareciendo, la Radio Corporación, la Radio Lobos, entre otras, que también las dejamos mencionar en este capítulo especial de los medios de comunicación. Y muchas veces cuando estas posibilidades no están, la gente como que se pregunta, bueno, ¿y por qué no hacer algo acá en Pichilemu?
como lo que es un canal de televisión como medio de comunicación. Y chiquillos de todo corazón, felicitaciones a ustedes. Apoyo mis espaldas y espero que me abrace, atravesando el muro de tus días. Y rasguña las piedras. El canal 3 de Pichilemu, ahora llama Pichilemu TV, que hay algo de sus orígenes también como Estación Sur, después Canal de la Inmaculada Concepción, también se anuncia en este capítulo. Finalizamos con eso y nos pasamos a lo de la lavadora potable, la llegada del alumbrado. Varios capítulos aquí que hablan de diversos temas, cómo nos fuimos dotando de infraestructura, el tema del alcantarillado se menciona en lo que se habla de la historia municipal, pero también tenemos temas específicos, cómo se llega a contar con agua potable, que es un tema que se ha luchado mucho y que muchos sectores, incluso de la comuna que no tienen agua potable, incluso el tema del alumbrado, que costó mucho que llegara la conexión, digamos, de la línea central. Así es. Porque recién el alumbrado del año 66 se estableció. Exactamente, pero antes teníamos, del año 30 más o menos, tuvimos un servicio que prestaba en concesión Carlos Besant, que no prestaba muy buen servicio, pero la municipalidad lo mantuvo ahí. El cuerpo bombero, que nace producto de una situación bastante desafortunada, un incendio que se produjo en la calle del Pinto entre Cotaguirre y Ministro Severo. Eso motiva, digamos, que el alcalde Armando Caroca convoque a este grupo de vecinos que forma en diciembre del año 44 este cuerpo de voluntarios. En el libro se enumeran, digamos, las primeras emergencias, cómo consigue la personalidad jurídica, cómo contar con su primer implemento, etcétera, etcétera. Tenemos algunos tipos del cuerpo de bomberos. Esta es la reciente del año 96 y voluntario de la segunda compañía de Cahuil. La parroquia de Pichilemu partimos desde cuando se constituye como viceparroquia, en la década del 20, si no me equivoco, y hasta que se constituye como parroquia como tal, separándose de la del Ciruelo en el año 52. Tenemos una fotografía antigua de la parroquia. El Club de León es una de las tantas instituciones que existió en la comuna y que fue de corta existencia, pero dejó un legado bastante importante que también lo presentamos en este libro, y tenemos al doctor Sánchez, que también fue alcalde, Osvaldo Vidal, que fue regidor, y Carlos Roque también fue alcalde de la comuna. El escudo y el himno. El escudo es un ornamento, digamos, que es bastante conocido en la comuna. Ahí está, por ejemplo, en el pendiente de la municipalidad, pero tenemos un himno, y el himno está bastante perdido en la historia. Aquí tratamos de relevarlo, y este fue su autor, producto de un concurso que se hizo en el año 80 convocado por el alcalde José Lino Vargas. Él es San Fernando, de San Fernando. De San Fernando, sí, profesor fallecido hace 2 años aproximadamente. Tenemos el escudo, que también nació a partir de un concurso en la década de los 80, y tenemos al autor, que fue Hernán Martínez, y el primer diseño que, no sé si se fija usted, don Iván, tiene un pequeño error. Me pillaste. En la fecha de creación de la comuna. Era 22, no el 21. La creación del tribunal de Pichilemu, que surge ahí en el año 89. Tenemos también la creación de la Policía de Investigaciones. Y nos pasamos a este capítulo que es bastante largo, que habla de la historia municipal. Tiene un capítulo prácticamente dedicado a cada una de las alcaldías, que lo vamos a hacer un rapidito. El primer alcalde, muy importante en el desarrollo local, José María Caro Martínez, del 94 a 1905, Francisco Pérez Salgado, 1905 al 9. La municipalidad de Duarte, ahí se disputaron quién era el alcalde, estuvieron peleados algunos meses. Hubo 2 alcaldes en ese periodo. Volvemos a tener a Salgado en el año 1912, él renuncia porque se fue a Valparaíso, y ahí llega José Santos Becerra, que estuvo 3 años hasta 1915. Gustavo Silva Pizarro, 1915 al 24. El diputado Luis Barahona, que estuvo solamente 1 año de alcalde de la comuna. Francisco de Locano, que fue el hijo del primer alcalde, también fue el primer comandante de la policía municipal. Evaristo Merino, ahí tenemos la imagen, y la acta de la municipalidad.
97. Este fue un periodo en que hubo varios alcaldes designados, porque Carlos Ibáñez dijo que estaban los registros manipulados, etcétera, etcétera. Y durante 8 años se produjo que todas las comunas tenían alcaldes designados. Estas son las personas que tuvieron: Alberto Medina, Guillermo Green, Manuel Camino, Román Araneda, Pastor Castro, todo el desglose, digamos, de las obras que ellos realizaron, así como los periodos específicos, lo pueden encontrar en el libro. Vamos a utilizar eso. Perfecto. La breve alcaldía de José Serafín López fue elegido por un periodo de 3 años, pero lamentablemente falleció y quedó en su reemplazo Humberto Llamas por 6 años. Ahí viene un segundo periodo de Felipe Iturriaga. Pasamos a militar Armando Caro, que como dijimos fue el que lideró la creación del cuerpo bombero. El conservador Carlos Chazarreta, después su hijo alcalde. Juan alcalde César Morales, que renunció y asumió la primera y única alcaldesa de la comuna, que es Olga Maturana. Y fue también la que estuvo a cargo de la construcción de la primera municipalidad, la que estuvo antes de. Ya. Y volvió César Morales por 3 añitos. Vuelve Felipe Iturriaga también, de regreso. Basilio Sánchez, el doctor, conocido ahí en la comuna por su labor durante tanto tiempo, pero que la prensa igual no le gustaba, entonces lo trataban de no permitir. El conservador que se repetía, y tenemos por ejemplo un acta de una de las sesiones de él, como alcalde. Está Carlos Rojas también, que fue secretario por 30 años y asumió como alcalde. Y el socialista Washington Saldía, que el uso de la imagen, digamos, de la costanera no es al azar, sino que él fue el principal impulsor de que esta tuviera la forma actualmente como la conocemos. Pero fue interrumpido, como sabemos, por el golpe de Estado y distintos alcaldes en ese periodo de 16, 17, 19 años, porque hubo 2 años, digamos, del periodo de don Patricio Elwin que siguieron los alcaldes designados. Y aquí están enunciados cada uno de ellos, y en el libro pueden encontrar también qué fue lo que hicieron, algunas de sus inquietudes, y también cómo se fue dando, digamos, la estructura de poder en ese periodo tan complejo y con tanta vida de nuestra historia reciente. Llegamos al año 92, ahí está Orlando Cornejo, Bustamante, estuvo el año 92 al 96, primer alcalde de la vuelta de la democracia, con algunos funcionarios en el año 96. Gracias, señores concejales, por el aporte que ustedes tienen para poder hacer todo lo que hicieron en su comuna. Gracias, señor intendente, que me apoyó en muchos proyectos. A la señora Seremi de Educación, Seremi de Agricultura, Seremi de Agri. Lo digo públicamente que me apoyaron todos. Y le doy gracias a ellos, porque si no fuera por este apoyo, no se podría haber hecho lo que se hizo. Un brazo para los Tenemos un fragmento de un reporte del canal Pichilemu TV, por ejemplo,
registra la salida del alcalde Orlando Cornejo cuando asume el alcalde Portimán. Este tuvo dos partes, entre el año 1996 y 98, y fue interrumpida, digamos, por un proceso de una con una licencia de conducir falsificada. Entonces, en el año 98 asume con el tribunal, también se llamó el libro, hasta el acta de instalación, y avanzamos a la segunda parte del periodo de Jorge Vargas, del año 99 al 2007. Se llama la portada del Expreso de la Costa, que sale los grandes ganadores de selección del año 2000, que fueron Jorge Vargas y Roberto Costa. Bueno, como todos saben, ahí en el año 2007 el alcalde fue removido del cargo, y está la carta de quien presenta su renuncia, y llegamos al fin del caso denominado Video. Y fue un periodo, digamos, complejo para la comuna, en que se sucedieron distintos alcaldes. Digamos, también del Expreso de la Costa, y da cuenta, digamos, de los problemas que hubo para sesionar en noviembre del 2008 para elegir un alcalde suplente. El primer alcalde fue titular durante el resto del periodo fue don Víctor Roca, aunque verdaderamente creció solamente 2 meses. Y la lista son todas estas personas que crecieron entre el 2007 y el 2009. Calidad de subrogante, suplente, etc. También pueden ver ahí en detalle qué fue lo que hicieron. Todos ellos fueron alcaldes durante ese periodo. Exactamente. Perfecto. Y tenemos algunos de los alcaldes subrogantes que eran funcionarios, que quedaron designados digamos, por distintos motivos. Está el Gustavo Barreguero, que es secretario municipal, el señor Marcelo González, que era seccional de sexta, y Luis Calderón, que actualmente es concejal de Navidad. Está el alcalde suplente, Marcelo Cabrera, y el alcalde suplente, Hernán Garrido. Quedando después como alcalde suplente Roberto Córdoba, durante algunos meses hasta que resumió don Marcelo Cabrera, y después asumió él en calidad titular por el resto del tiempo, digamos, desde el año 2009 hasta el 2021. Dicho sea de paso, todos estos periodos, digamos, de los últimos 30 años han sido sumamente productivos en el sentido de dar a Pichilemu con grandes obras de progreso, todas las cuales las tratamos de enumerar de la forma más justa. O sea, querrán imaginarse algunos de que, como le ponemos mal a los alcaldes que fueron por distintas maneras removidos de sus cargos, pero no es así. Tratamos de ser lo más justos posible en el sentido de mencionar tanto sus luces como sus sombras. Sí, y en el libro se refleja bastante bien cada uno de los periodos alcaldicios, el desarrollo que tuvo la comuna en base a las gestiones que cada alcalde desarrolló. Sí, exactamente. Tenemos entonces el periodo del quinocero Cristian Pozo, que por ahí le mandamos un saludo a Cristian, y llegamos al actual periodo que se inicia en 2024. Solamente lo dejamos enunciado, digamos, con la instalación del Consejo Municipal el 7 de diciembre, porque al momento de la impresión del libro no había pasado mucho. Pero en eso quedamos, digamos, con los contenidos a muy grandes rasgos de la forma más breve posible, para que ustedes también puedan interesarse y poder llegar a leerlo, ojalá sea de agrado de ustedes. Perfecto, eso es lo que va a Diego, bueno, felicitarte nuevamente, ¿no? Un gran trabajo, mucha información. ¿Tienes un video? Ya, veamos el video. Un segundito para volver a un video. Perfecto.
Por favor, un fuerte aplauso a Diego. Muchas veces creemos que la tecnología no está siendo bien utilizada en tiempos, ¿no es cierto?, en que la inteligencia artificial es mal utilizada, en tiempos en que las fake news además se toman también las redes sociales, pero aquí tenemos un gran ejemplo, ¿no?, que cuando la tecnología, la inteligencia artificial es bien utilizada, se pueden lograr cosas tan maravillosas como esta: animar fotografías antiguas, darles vida, y espero que para algunos que hayan tenido la capacidad de poder reconocer a algunos de sus familiares haya sido de agrado, porque la verdad es que esto es llevarnos al pasado, ¿no?, a partir de las imágenes, muchas de ellas inéditas, pero gracias a la tecnología, gracias a la inteligencia artificial y gracias al trabajo que has desarrollado, Diego. Así que, por favor, nuevamente un gran aplauso para ti. Se incorporan a la mesa don Fernando Rivas, muy buenas tardes, y don Antonio Saldías. Don Antonio Saldías es escritor e investigador local. Ha dedicado gran parte de su vida a investigar y difundir la historia de Pichilemu y la provincia de Colchagua. Sus primeras publicaciones aparecieron entre 1986 y 1990 bajo el seudónimo Don Antonio de Pelel, y ha escrito varios libros sobre la historia y cultura local, incluyendo Pichilemu, Mis fuentes de información y Franciscanos en Litueche. Tiene raíces en Pichilemu, nació en Santiago en el año 51, es hijo de una pichilemina, Leonila González, y de Washington Saldías, quien fue alcalde de Pichilemu entre el año 1971 y 1973. Pasó parte importante de su infancia y juventud en la comuna, cursando estudios en el Liceo José Miguel Camilo y posteriormente en el Liceo Miguel Luis Amunátegui. De formación académica y compromiso cultural, ¿no es cierto?, a través del estudio del Instituto de Filosofía de la Universidad de Concepción a lo largo de su vida, ha promovido activamente la identidad, etnicidad e historia de la zona. Démosle, por favor, un gran aplauso a don Antonio Saldías. Don Fernando Rivas es periodista, historiador, titulado de la Universidad de Chile y doctor en Historia por la misma casa de estudio. También tiene un magíster en Historia de la Pontificia Universidad Católica y un diplomado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Viña del Mar. Académico, además destacado, profesor de jornada completa en la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso desde el año 2004, institución que también dirigió en la década del año 2010. Ha ejercido docencia en diversas universidades chilenas y fue director suplente de FELAFAX para el Cono Sur entre el año 2015 y 2018. Inició su carrera también en algunos medios, ¿no?, como en el Radio Estrella del Mar, Calcut, y trabajó durante más de 15 años en el Mercurio de Valparaíso, donde fue editor y jefe de secciones, incluyendo la sección de Internet. Por favor, un fuerte aplauso para don Fernando. Don Fernando, me dice, digo, que quiere dirigir unas palabras antes de que iniciemos alguna conversación. No, tengo un texto que hice a partir de la lectura del libro. ¿Ya? No sé si será oportuno. Sí, por favor. Bueno, antes que todo, agradezco la presencia de todos que están acá esta noche. Es muy grato poder hablar sobre historia y con gente preocupada en la historia. Y sobre todo una comuna tan significativa como es Pichilemu, en la que ya me encuentro más o menos habituado, porque no es la primera vez que vengo, sino que con el concurso de Diego me ha tocado venir en varias oportunidades. Formamos parte de la Fundación Región de Colchagua y nos ha tocado entonces llevar adelante esta labor en beneficio de la comuna, más bien de la región de Colchagua. Es todo un anhelo sentido, digamos, en la zona de volver quizá a la división que había anteriormente en los tiempos de las provincias y recuperar el territorio que tenía antes la comuna. Bueno, me he empapado, he conocido algo de esa historia y gracias a Diego y gracias a la Fundación Región de Colchagua, la cual también está involucrada junto con el municipio en lo que es el apoyo a este libro, que es una nueva versión de dos libros anteriores que ya tenía Diego. Y bueno, para expresar mis ideas, nada mejor que ponerlas por escrito. Es un texto relativamente breve, pero que posiciona y instala, digamos,
en lo que significa este libro, no solamente en su contenido, sino que más bien como relato, como producto cultural que sistematiza y ordena la historia de Pichilemu, lo cual es un gran logro por cuanto puede servir de base para distintos tipos de proyectos culturales y principalmente sobre el tema de la educación. Este libro perfectamente puede ser trabajado y puede ser estudiado y puede contribuir al acervo cultural de los habitantes, de los futuros, de las generaciones actuales y futuras de Pichilemu. De modo grande que se constituye podríamos decir, en una iniciativa de mucho futuro, muy promisorio, que puede justamente fortalecer la identidad de la comuna. Bueno, sin más preámbulo voy a ir al texto, que espero sea de agrado a ustedes. Es un verdadero honor tener la oportunidad de presentar ante ustedes una obra que, sin exagerar, constituye un hito en la reconstrucción del patrimonio histórico y cultural de esta zona. El libro El Tren de Pichilemu de Diego Grez Cañete. Este texto, en su cuarta edición, ya sumando las que he tenido anteriormente, no solo nos ofrece una mirada cronológica del pasado de la comuna, sino que además pone en valor sus raíces más profundas, su identidad territorial y el rol que han tenido sus habitantes en la construcción de una comunidad viva, resiliente y con conciencia de sí misma. Esto es muy importante. El libro permite generar conciencia respecto de quiénes somos, de quién es la población, la comunidad de Pichilemu. Sin duda, la obra de Diego se inscribe en lo que la historiografía contemporánea reconoce como historia social. Ciertamente no es la historia de los vencedores ni de las grandes efemérides, sino que principalmente en la historia del pueblo. Se trata de un trabajo que se detiene en la vida cotidiana de Pichilemu, en los nombres y apellidos de sus comerciantes, de sus campesinos, de sus artesanos, de los hombres y mujeres que han hecho de esta tierra su espacio de existencia, de trabajo, de lucha y también de sueños. Aquí no están solo los hechos, están también los imaginarios, las mentalidades, las formas de pensar y de sentir de una comunidad que ha evolucionado y se ha transformado con el paso del tiempo. Y es que, como bien ha sido planteado con la historiografía más moderna, particularmente la de la Escuela de los Anales en Francia, la historia también debe escuchar a los sujetos comunes, a los que muchas veces han sido invisibilizados por las estadísticas o las narrativas sociales. Este libro lo hace, les da voz y presencia. Nos presenta a los protagonistas anónimos del relato local, aquellos que con su quehacer diario han dado forma a la identidad colectiva. En sus páginas encontramos testimonios de la época colonial, donde la figura de la encomienda y la presencia de la esclavitud, sí, también en esta zona, son tratadas con rigor documental, pero también con una mirada crítica que nos obliga a reflexionar sobre las estructuras de poder y desigualdad que marcaron los orígenes de la propiedad y la organización del territorio. Diego nos recuerda que la historia no comienza en el siglo XX, sino que arrastra un pasado largo, muchas veces silenciado. Luego, el libro se sumerge en los siglos posteriores, especialmente en el XIX y el XX, y reconstruye con detalle la formación de la comuna, sus primeras instituciones y figuras emblemáticas como José María Cano Martínez, primer alcalde de Pichilemu, cuya descendencia tenía origen al primer cardenal de la Iglesia chilena. Se nos habla también del papel de Pichilemu como balneario, como espacio de descanso de la vida nacional, como posible sanatorio en tiempos donde el litoral era sinónimo de salud y esparcimiento. Pero si algo destaca en esta obra es su minuciosa reconstrucción de la historia municipal, década a década, autoridad por autoridad. Es un trabajo serio, riguroso, sustentado en investigaciones en el Archivo Nacional, en la Biblioteca Nacional, en registros oficiales y bibliográficos que han sido cruzados y realizados con paciencia. Ahí sí. Que han sido realizados con paciencia y dedicación. Es evidente que aquí no hay improvisación, hay método, hay vocación investigativa y hay amor por la historia.
La comunicación fue posible gracias a la colaboración de la Fundación Cultural Región de Colchagua y el apoyo del último Municipalidad de Pichilemu, y ha sido pensada no solo como un libro para leer, sino como un instrumento pedagógico, ciudadano y cultural. Es un libro para usar en aulas, bibliotecas, museos comunitarios, medios locales y, por supuesto, en las conversaciones cotidianas que se dan en sus plazas, mercados y ferias. Es así porque al final del día lo que este libro busca es reafirmar la identidad de Pichilemu. Nos dice con todas sus letras que Pichilemu tiene historia, tiene pasado, tiene memoria, y ese pasado está vivo, latente, esperando ser conocido, compartido y transmitido a las nuevas generaciones. Gracias a este libro, Pichilemu deja de ser un mito turístico o una postal de surf. Se convierte en una comunidad con historia, con anhelos, con sueños y también con desventuras. En este sentido, quiero agradecer sinceramente a Diego Gres por este enorme aporte, por reunir fragmentos de memoria y devolvernos a través de sus páginas una mirada compleja, honesta y profundamente humana de lo que ha sido y sigue siendo la vida en esta tierra. Lo que tenemos aquí es mucho más que un libro, es un acto de resistencia cultural frente al olvido y una herramienta de futuro para quienes quieren pensar, sentir y construir el Pichilemu que viene. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, por sus palabras. Bueno, bien lo decía además en lo que nos acaba de relatar, digamos que el libro está muy bien esquematizado, ¿no? Y sin duda creo yo que la impronta que tiene es poder ser utilizado en medios de educación, es rescatar este acervo cultural, ¿no es cierto?, y la identidad de la comuna. Y considerando estos dos últimos puntos, quería darle la palabra también a don Antonio, que además como historiador, y que también ha hecho parte de la historia de Pichilemu transformada en libros, nos podría dar algunos comentarios respecto al libro, pero también respecto a dos grandes aspectos que podríamos considerar como importantes dentro del acervo cultural, ¿no? Uno de ellos podría ser el ferrocarril, que está presente en cada uno de los pichileminos como parte de la memoria histórica, y también todo el tema de la iglesia y el fervor, ¿no? que también se sigue manteniendo tradicionalmente, incluso en algunas en las zonas rurales, ¿no? Que aún se siguen generando procesiones muy masivas durante todos los años. ¿Qué nos puede decir al respecto, don Antonio? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Saludar especialmente a las autoridades que nos acompañan y a todos ustedes que son el objeto y el propósito de todo el trabajo que ha significado realizar esta historia de Pichilemu. Un gran regalo, ya lo ha señalado anteriormente, la gran investigación que ha significado hacer estos libros, y dar las gracias a quienes hicieron posible la publicación de este material, que incluyen como parte del proyecto de la Fundación Cultural Región de Colchagua, una publicación de Diego, otra del que habla y otra del profesor Fernando Ríos. Por el momento hay dos de ellas que ya están disponibles. Vamos a avisar, digamos, oportunamente cuando presentemos el segundo trabajo, que sería el mío, que se llama Las Crónicas de don Antonio de Petrel, que fueron publicadas entre el año 1986 y el 90 aproximadamente. Quiero agradecer especialmente al señor alcalde Cristian Pozo y su cuerpo de concejales de la administración pasada, que hicieron posible a través de una subvención la publicación de estos libros. A ellos debemos este regalo que es para ustedes. Bueno, en la dinámica de esta presentación no estaba contemplado que yo hablara.
no saqué nada preparado. De modo que voy a tomar la sugerencia de nuestro moderador respecto del ferrocarril. La obra del ferrocarril es una de las primeras obras de importancia que se realizan en esta comuna. Eso tiene que ver con una propuesta previa, que es la del puerto, la del muelle de Pichilemu. Eso es lo que le da la razón de ser a esta comuna. No hay otra cosa. El puerto. El puerto es una necesidad que se viene sintiendo como país a mediados del siglo XIX. Ya el presidente Montt, como en la década del 50, hacía ver esta necesidad de construir un puerto mercantil y militar entre la área de Valparaíso y Talcahuano. Las vaivenes de la economía nacional por endémica hace que estas propuestas vayan muy lentamente. Pero llegamos a la época del presidente Pinto en 1872, cuando le ordena al capitán de corbeta Francisco Vidal Gormaz que haga un estudio de la costa para ver el punto más adecuado para realizar esta obra fiscal. Él hace un estudio y recorre la zona desde el río Rapel hasta el Mataquito, señalando de que, no siendo el lugar más óptimo, el más adecuado para levantar una obra de esta envergadura sería la rada de Pichilemu. Pasaron largos años y ocurre que viene en medio la guerra, hay una guerra en el 91, pero previo a eso, en el 84, nuevamente, después de la guerra del 79, Chile pasa por un periodo de auge económico, al incorporar nuevas provincias y recursos al Estado. De modo que se retoman las propuestas del proyecto de hacer un puerto y invitan de nuevo al señor Vidal Gormaz, que es el hidrógrafo más competente de la Armada, para que vea de nuevo y corrobore los datos que él había expuesto en el año 72. Como viene con potencia la inversión del Estado en un puerto, se empiezan a mover los empresarios particulares para tomar posesión en esta área y se juegan las fichas en el territorio. Entonces viene la compra de don Daniel Ortúzar, que era el vecino propietario de la hacienda colindante con el lugar donde se debería haber comenzado el muelle, y él logra además tener una autorización en 1884, una vez que él compró las acciones y derechos de 22 cuadras en esta área del casco histórico de la comuna, para construir un muelle. Fue autorizado por el Estado y en 1885, como les decía, vuelve el señor Vidal Gormaz a corroborar el estudio, y ya el puerto de don Daniel Ortúzar iba bastante avanzado. Entró en operaciones como en el año 86, y en el 1087 ya fue declarado puerto menor. Eso significaba que podía ser transportar carga en el territorio nacional, puertos nacionales, no podía salir al exterior. Bueno, esa es la obra.
para construir el puerto. Y aquí cambian los ejes de comunicaciones del territorio de Chile. En ese instante, hasta ese instante, el eje viene de norte a sur, los caminos longitudinales, que vienen desde la época incluso prehispánica. El camino de la cordillera, el camino del centro, que es como hoy día sería la actual longitudinal, la carretera panamericana, por decirlo, norte-sur, y el camino de la costa. Bueno, ese eje se rompe con estas nuevas, estos nuevos proyectos, porque a la red longitudinal del ferrocarril salen los ramales que van de oriente hacia el centro y del centro hacia la costa. ¿Por qué? Porque hay que ver modos más rápidos, más económicos, más efectivos para transportar las producciones agrícolas que requieren los mercados del norte, porque se ha desarrollado una industria de los minerales de la plata, del salitre, etc. Entonces se rompe el esquema de conectividad. Entonces para eso requieren darle mayor fluidez a las mercancías agrícolas y agropecuarias de la región y provincia de Colchagua hacia la costa para embarcarla hacia Valparaíso y de ahí a los mercados internacionales. Esa es la razón de ser del ferrocarril. La complementariedad que hay entre esta obra y el puerto. Tardó muchos años por las condiciones naturales de la geografía de la costa llegar a puerto, cuando el puerto ya no existía. Ya nos lo vimos en algunas imágenes anteriores, que a raíz del tsunami, terremoto y tsunami del 1906, después en 1912, la reconstrucción del muelle de Ortúzar ya había quedado en la nada. En el año 16 ya fue cancelada la autorización del muelle porque era un peligro el muelle. Y ese fue el fin del muelle. Llegaron hasta hace poco. Se podían ver algunos vestigios, algunos rieles que formaban parte de los pilotes que asentaban ese muelle. Y bueno, el tren tardaría todavía unos años más, 10 años más, en llegar a Pichilemu, cuando ya se había reconvertido esta comuna. Lo que partió siendo una apuesta por la actividad portuaria pasó a ser a tener una condición de balnearia, de entretención, cosa que no era tampoco tan ajena, porque esto ya se manifestaba desde el siglo, o sea, de la segunda mitad del siglo XIX. Desde 1868 ya consta la existencia de la posada de Petrel, de los baños de Petrel, que es el corazón de lo que hoy día todavía se puede ver en el Hotel Ross. Ya existía un germen de actividad turística, si se quiere, en este punto. Y hoy día es la condición fundamental de esta comuna. Hoy día somos una comuna turística, por antonomasia. Entonces, bueno, se acentuó después con el cambio del plan B, digamos, de puerto a balneario, a partir de las condiciones naturales y también por otras circunstancias que se fue apagando el muelle, el puerto, y fue tomando cuerpo la hotelería. Y ahí se lanzan para Avenida Ortúzar una gran cantidad de hoteles.
de tener una sola posada, como la posada de los barcos de Petrel, y posteriormente otra de menor rango, que era la posada de don Miguel Martínez. Estamos hablando todavía a finales del siglo XIX, y ya para principios del siglo teníamos nosotros una quincena de hoteles en esta área céntrica. Teníamos el Hotel Bilbao, teníamos el Hotel España, el Hotel San Fernando, el Hotel Central, el Hotel City, etcétera, etcétera. Es materia, digamos, que está en la bibliografía de los libros que acabamos de enunciar, que están ya disponibles. Que pronto saldrán a la luz. Están a la luz y van a ser presentados próximamente. Perfecto, perfecto. Eso es lo que... O sea, una cosa trajo a la otra, ¿no? Finalmente el muelle hizo que estaba conectado. Pero sin embargo sigue siendo un referente el tren por todo lo que fue dejándonos en nuestra comuna, principalmente el trabajo que originó, pero también el recuerdo de muchas y muchos en el recorrido de este troncal, y que se extraña, por cierto, porque además fue la manera de poder conectar de mejor manera, como usted bien decía, ¿no? Desde oriente a poniente, desde este longitudinal norte-sur, que era parte del eje central de toda el país en el fondo. Un gran aplauso para don Antonio. ¿Alguien quiere o quisiera hacer alguna pregunta? ¿Por casualidad? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Tenemos algún micrófono o alcanzamos a escuchar? Perfecto, ahí está la pregunta. ¿Quién responde? Diego. No, bueno, sin duda que es un tema sumamente importante. En el libro se ha enunciado brevemente el tema de las salinas como una actividad precolombina, pero el periodo, digamos, que cubre evidentemente desde 1544, o sea, cuando llegan los españoles. Entonces, digamos, de las formas de vida, todo las formas de trabajo que tenían aquí los indígenas, todo eso queda para una segunda parte que estamos avanzando y que esperamos en unos años más. Pero en este momento no lo tengo, no está en el libro. Vamos a estar pendientes para hacer. Muchas gracias, Isabel. Claro, sin duda, señora Miguel, muchas gracias. Una reflexión que yo hago por lo menos en el libro es que si no conocemos bien el pasado, en un futuro, digamos, tenemos que saber bien de dónde estamos parados, cómo llegamos hasta aquí. Y eso viene no solo, o sea, la historia no parte con nosotros los que estamos aquí, con las autoridades que están presentes ahora. Es un proyecto muy largo y que de cierta forma lo que busco con el libro es revalorizar, de que se entienda también de que esto viene de gente como el señor José María Carro, etcétera, etcétera. Es un camino largo y lo que somos ahora tenemos que cuidarlo, pero también trabajar por tener algo mejor para el futuro. Así es. Diego, ¿qué otros aspectos tú destacarías del libro que aquí, digamos, para ti sean de importancia y poder comentarlos?
Bueno, el capítulo extensísimo que es de la historia municipal, el cómo parte, digamos, la municipalidad, yo creo que es muy interesante. Porque antes del año 1894, si bien la comuna se crea en 1891, efectivamente estuvimos administrados por la municipalidad de San Fernando hasta 1894. O sea, teníamos autoridades que desde allá regían nuestro destino, se dedicaron solamente a cobrar las patentes, digamos, cobrar las contribuciones, pero las decisiones se tomaban todas en San Fernando. Entonces, la ley de comuna autónoma, si bien fue un acercamiento, tampoco significó inmediatamente que tuviéramos, digamos, los recursos, las posibilidades. Fue un trabajo también ahí con el primer alcalde, José María Carlos, que era un poco de terror, y es cierto, porque al final tenían que trabajar distintas áreas, tenían que mantener incluso el cuerpo policial. Y con el recurso escasísimo, o sea, el Estado tenía que aportar, digamos, 1.000 pesos en ese momento, y le llegaba nada, o sea, tenía que trabajar solamente con lo que le aportaban a través de las contribuciones, del como le llamaban en ese momento, las patentes de alcoholes, por ejemplo, eran recursos muy bajos y que costó mucho, digamos, que la comuna saliera a flote. Y además también que mucha gente trabajaba a la mar. Entonces, la municipalidad no recibía los recursos que necesitaba y que merecía. Consta, por ejemplo, las actas de la municipalidad y los reclamos, sobre todo de los vecinos de Marchihue. ¿Por qué? Porque Marchihue pertenecía a Pichilemu. Entonces, durante los primeros, digamos, 10 años de la municipalidad de Pichilemu tenía que hacerse cargo de dotar de policía a Marchihue, de dotar también de servicios, digamos, de aseo, entre otras cosas. Todo lo cual la gente de Marchihue no estaba muy contenta, lo que era la subdelegación de Piña Blanca. Entonces, ellos hicieron incluso en el año 1903 un movimiento para separarse de Pichilemu. O sea, pero el señor José María Carlos decía, ¿no? Esta gente es muy injusta. Nosotros queremos colocar un cuartel en Marchihue y nadie quiere facilitarnos un cuartel en Marchihue. O sea, no tenemos plata, queremos poner por lo menos un sargento que se dedique a dar unas cosas en Marchihue, pero no nos ayuda. Y por otro lado, la gente estaba, digamos, haciendo el trabajo ahí para tener su propia comuna, que nació en 1903 con la comuna de Peña Blanca, con cabeza de Marchihue. Entonces, yo creo que esa es como las cosas más interesante de nuestra historia. A mí yo destacaría una cosa que es súper importante, que es la que tú lo comentas en tu libro, ¿no? El aguador y la llegada del agua potable, porque eso sin duda marca, ¿no? un precedente de cómo además la ciudad va desarrollándose, porque el agua potable es vital finalmente para todo lo que significa la urbanización. Y por cierto, la llegada del alumbrado, que ya lo anunciamos cuando tú estabas dando la presentación, que recién en el año 1966 se logró dar estabilidad a la energía eléctrica en nuestra comuna. Decimos, en muy poco tiempo, han pasado 50 y tantos años, no más casi 60. Imagínate que en el año 66 llegó el alumbrado, pero en verdad llegó solamente al barrio céntrico. Claro. Costó muchos años, décadas, para que se fuera expandiendo, digamos, los sectores de Pueblo de Ayuda, al sector de Inferlillo. Fue un proceso, digamos, de 65 años. O sea, antes era mucho más difícil, porque con los recursos involucrados, todo esto tenía que pasar por el Congreso, también la voluntad del mismo gobierno, hasta que finalmente se dio la situación que finalmente llegara. En el caso del agua potable, por ejemplo, la gente en este mismo lugar, donde estaba en lo que llamaban el bebedero de los Púzar, que era un pequeño, lo que llamaríamos ahora un humedal. La gente venía aquí a lavar su ropa, le daban el agüita a los animales, chapoteaban los animales muertos aquí, rondaban el agua. Y mucha gente también, ebrios, por ejemplo, morían ahogados en esta laguna que está justo en este lugar. Justo en este lugar. Justo en este lugar. Mira. Y que contáramos, digamos, con un servicio de agua potable costó mucho trabajo, y todo eso lo pueden conocer en el libro, tanto la historia del alumbrado como el agua potable. Sí, y adicional a eso, que hoy día el tema es porque cuando se establece el agua potable en nuestra comuna, ¿no es cierto? Todos sabemos de dónde se obtiene el agua, ¿no? En la laguna. Pero sin embargo, hoy día, en una comuna que va en crecimiento, que va, por cierto, también en desarrollo, tenemos una complicación, digamos, de cómo seguir abasteciendo a los distintos sectores con agua. Tenemos una población que se abastece casi, diría yo, el 70% de la población con camiones aljibe,
Sin embargo, hoy día se cruza, ¿no?, esta necesidad de abastecerse de agua también por un tema medioambiental, porque ¿hasta cuándo vamos a seguir obteniendo el agua desde un punto tan importante como es la humedad? Sí, sin duda una tarea ahí para la casa de los concejales que están ahí presentes. Así es. Ahí con el tema del cuidado del medio ambiente, que es muy importante, que también ha sido un tema recurrente en nuestra historia, ahí con por ejemplo, cuando teníamos un conflicto de emisiones submarinas, que la comunidad se levantó en contra de este emisor que buscaba contaminar el agua. Así es. Bueno, hemos llegado al término de esta presentación del libro. Agradecer, por cierto, a quienes nos acompañaron, ¿no?, a don Fernando Río y a don Antonio Saldía, que además son parte de la fundación que da vida a este libro. Y por cierto, brindarle un gran aplauso a Diego por este gran trabajo. Y para finalizar, bueno, los invitamos a adquirir algunos libros, si es que están interesados. Aquí ahí tiene una firma para cada uno de ellos. Y invitarlos también a que nos acompañen un rato más en el cóctel que está preparado para cada uno de ustedes. Que tengan todas y todos muy buenas tardes y un buen retorno a sus casas. Muchas gracias por todo. Gracias. No sé. Buenas tardes. Siempre. Igualmente. Estamos en la laguna. ¿Ah? Sí, claro. Sí. ¿Ah? Sí.